8 minutos de la mañana, hora de Venezuela. Vamos con otro tema de salud y de interés mundial, porque el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, sus siglas son ECDC, comunicó este miércoles que la nueva hepatitis aguda registra al menos 200 contagios hasta la fecha, principalmente infantes. La directora del ECDC, Andrea Amon, declaró en rueda de prensa que hay investigaciones en marcha, pero por el momento la causa de esta hepatitis todavía es desconocida. Vale precisar que la Organización Mundial de la Salud indicó que la hepatitis grave o inflamación del hígado es rara en los niños pequeños. Así pues, los pacientes diagnosticados en el brote actual no presentan fiebre en la mayoría de los casos y no se han detectado los virus comúnmente asociados a la hepatitis A, B, C, D y E. Oscar Atienza está con nosotros, médico cirujano, doctor en medicina y cirugía con magíster en administración de servicios de salud pública. Doctor Atienza, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Eduardo. Muchas gracias por la comunicación, un gusto. Bueno, el doctor Atienza está en Buenos Aires, Argentina. De Bogotá a Brasil y de Brasil nos vamos a Argentina. Doctor, ¿cómo interpretar este anuncio? ¿Qué debemos saber? ¿Cuál es el preámbulo para entrar en el territorio de la hepatitis que tiene todas estas clasificaciones que yo refería? Así es, a ver, como para llevar un poco de claridad a la gente, se han detectado, ¿qué es lo que es una hepatitis? En principio es una inflamación del hígado, que puede tener distintos tipos de causa. Entre ellos, los que usted nombró correctamente, los A, B, C, D y E, que son los virus de las hepatitis mayormente conocidos, y seguramente el mamá, la papá que nos está escuchando en este momento reconoce a la hepatitis A como la que mayor cantidad de casos genera en niños, va a entender un poquito este tema. Bueno, ninguno de esos agentes virales ha sido detectado en estos 200 casos. Lo que se ha detectado mayoritariamente en casi la mitad de esos casos, casi 80, entre 74 y 80 casos, es un adenovirus, el adenovirus 41 puntualmente. Todavía no se está seguro si ese es el virus que está generando la hepatitis, pero bueno, se lo ha encontrado. Hay una gran cantidad de casos también en donde se ha encontrado el COVID, el coronavirus, tal como lo conocemos. Así es que es una investigación en proceso. ¿Qué tiene que tener en cuenta la mamá, el papá para poder detectar esto? Es si los chicos primero son chicos de menos de 16 años, en donde mayoritariamente se ha presentado. Si tiene dolor abdominal, si tiene diarrea, si tiene vómitos, si las heces, la materia fecal está decolorada, está un poco más clara de lo normal, si la orina está más oscura. Todos esos son indicadores de fallo hepático, de que el hígado está con algún tipo de problema. En ese caso tienen que consultar al médico, ¿no? Hasta ahora en lo que es Latinoamérica está bien el tema, no hay casos declarados, al menos que yo conozca hasta ahora. Sí sé que hay casos, la mayoría en países europeos, hay un total de 12 países que tienen y que concentran la mayor cantidad de casos. También sé que en Estados Unidos hay unos 12 o 15 casos, así es que es un tema que está en pleno desarrollo, ¿no? Todavía no es para alarmarnos, simplemente para estar atentos a si aparece alguno de estos síntomas. ¿Qué conduce a la hepatitis? ¿Es previsible? ¿Es prevenible? ¿Es reversible? A ver, ¿es prevenible? Sí. La mayor parte de estos casos se producen por contacto. Nosotros le llamamos, se transmite por la vía fecal oral, es decir, los niños, sobre todo los que están en guarderías, que tocan muchos elementos y comparten muchos elementos entre ellos, siempre transmiten entre estos elementos restos de materia fecal, y los otros niños, cuando se llevan esos elementos a la boca o en las mismas manos, se produce el contagio. Es el mismo mecanismo que la hepatitis A. Es decir, que si mantenemos buena higiene en esos elementos, buena higiene de mano, que es lo que hemos mantenido durante estos últimos 2 años, ¿no?
y que se ha empezado a perder en el último tiempo. Quizás por allí venga un poco la reactivación. Con respecto a la evolución de cada uno de estos casos es incierta. Por ejemplo, de estos 200 infectados, ya hay un grupo de casi 10 que han recibido trasplante hepático, pero en la mayoría eso pasa sin mayores secuelas. Es decir, se cura prácticamente sola, ¿no? Con algún tipo de tratamiento para sostener, por ejemplo, los momentos que hay fiebre. Cuando alguna persona tiene fiebre, se trata la fiebre nada más. Pero no hay mucho tratamiento. Esto pasa con todos los virus. Con los virus tenemos un gran problema en la ciencia porque nos cuesta conseguir tratamiento. Lo que sí tenemos y que sabemos que son efectivas son las vacunas. Pero todavía para este caso particular, que está en este momento iniciando, no tenemos ningún tipo de vacuna, ni siquiera se sabe cuál es el agente que la produce hasta ahora, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar nuestro hígado? Bueno, las mejores formas son, digamos, higienizar muy bien todos los elementos que tienen alrededor nuestro, ¿no? Cuando, por ejemplo, todo lo que es verduras, frutas, los elementos que traemos desde afuera y que van a ser consumidos, es aconsejable lavarlos muy bien y entrenar a los niños a que se laven muy bien las manos. Esta práctica tendría que ser un poquito más llevada adelante en lo que son guarderías, en las escuelas, ¿no? Pero le podemos poner un pequeño recipiente con un poquito de alcohol en gel para que los chicos periódicamente se higienicen las manos. Y el uso del barbijo. Creo que el uso del barbijo todavía hay que mantenerlo muy, muy presente porque no está descartado el COVID como uno de los causantes de estas enfermedades. Así que la mejor forma de proteger el hígado es lavándose las manos y al menos hasta que pase el invierno en algunos sectores del mundo en donde estamos con enfermedades más relacionadas con el invierno, usar el barbijo. Y en las que están relacionadas con el verano, el tema de la higiene es central, ¿no? El lavado de manos es central. Amigos, les recuerdo, para quienes nos siguen también por radio, que escuchan a Oscar Atienza, médico cirujano, doctor en medicina y cirugía, con magíster en administración de servicios de salud en salud pública. Él está en Buenos Aires, Argentina. Por cierto, le explicamos a quienes están en este momento siguiéndonos por televisión a través de todo el continente que en Argentina llaman barbijo a lo que en otros lugares llaman tapabocas o mascarilla. Así es. Así es. Ahora, Atienza, oye, esto sobreviene, estas referencias que se destacan y se habla de la advertencia de 200 contagios por hepatitis aguda en el mundo, ¿dónde se apoya como punto de origen? ¿Esto tiene una expresión, una presentación espontánea o tiene que ver, por ejemplo, con el coronavirus o con la presencia simultánea de otras expresiones? Bueno, esa es la gran duda que tenemos, ¿no? Yo creo que sin duda que aparezca en un momento en donde el mundo está en pandemia con el coronavirus, es un indicador. Pueden ocurrir dos cuestiones acá, ¿no? Y es lo que llamamos en algún momento sindemia con el COVID. El COVID o el coronavirus es más que una pandemia, es una sindemia en el sentido de que interactúa con otros virus e interactúa con enfermedades propias que tiene cada una de las personas y las termina potenciando. Es posible, y una de las teorías sería que la presencia del coronavirus en el mundo ha generado la mutación de algunos virus que los vamos a empezar a detectar. Dentro de ellos podría ser una de esas mutaciones. Y la otra es que este adenovirus 41, que es el que se ha detectado en casi la mitad de los casos, que haya tenido naturalmente una mutación y esta mutación le haya permitido atacar el hígado, porque los adenovirus normalmente son virus que atacan toda la parte respiratoria, la parte de las fosas nasales, laringe, faringe, nunca hacia el hígado. Pero bueno, puede haberse dicho que tuvo algún tipo de mutación. Otros dicen que como estuvimos 2 años sin contacto
entre sí, sobre todo porque la mayor parte de las escuelas estuvieron trabajando de modo virtual, que no hubo allí un contacto, no se vieron tantos casos de adenovirus y que ahora se dio un contagio mucho más masivo, ¿no? Pero está todo en este momento en estudio. Doctor Atienza, muy gentil. Esperamos seguir contando con usted. Gracias y saludos a Argentina. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto, un gusto y siempre disponible. Oscar Atienza, médico cirujano, doctor en medicina y cirugía, con magíster en administración de servicios de salud en salud pública, desde Buenos Aires. Volveremos.